Hola querido y querida estudiante, te doy la bienvenida a nuestra clase 2 de la inmersión de agentes de inteligencia artificial aquí en nuestra alianza en esta inmersión junto con Oracle en el programa Oracle Next Education. ¿Qué clase 1 la que tuvimos, no? Vimos muchos proyectos siendo compartidos, esa primera versión de su flujo en LinkedIn, también a muchos proyectos siendo compartidos en Discord. Créanme que nos llena de mucha felicidad y orgullo ver cuánto están esforzándose, compartiendo, interactuando también en el servidor de Discord. La clase 2 está increíble, no vamos a darle más poderes aquí a nuestro agente de inteligencia artificial que hemos construido y vamos a hacer un pequeño recap, ¿no? Tenemos aquí el último flujo en la pantalla, ya pueden estar viéndolo, que construimos en la clase 1, que es cuando mandábamos un chat, ¿no? Un mensaje en el chat, se conectaba con nuestro agente, él iba y entendía, tenía un cerebro, que era el modelo que habíamos definido, que era el de Cohere, y ese agente iba y se conectaba con la base de conocimiento. A este sistema, este framework, es a lo que se conoce como RAG, R-A-G. ¿Qué es RAG, Giovanni? Y bueno, ¿y qué tiene que ver con inteligencia artificial? Bueno, nem percebemos, pero hemos hecho acá um RAG, não é? E esse é um dos conceitos mais usados, das técnicas mais usadas em agentes de inteligência artificial para dar contextos que às vezes são privados, onde os modelos não foram treinados, para que o modelo logre contestar. RAG tem o significado de Retrieval Augmented Generation, e é essa técnica onde nós outros aí buscamos texto e passamos para o modelo basado na pergunta, os textos que são relevantes para que o modelo logre contestar. Então, le damos a informação dinamicamente basada em sua pergunta, escorremos como os mais relevantes, os chunks mais relevantes de texto, passamos ao modelo de LLM para que conteste a respeito aí de sua base de dados privada, de políticas de sua empresa, coisas que o modelo originalmente não foi treinado e não sabe contestar. Perfecto. Y algo que no lo comentamos en el aula 1 y me parece importante aquí a discutirlo es de que aquí estamos trabajando con un agente de inteligencia artificial para un contexto específico que es recursos humanos. Pero eso lo podemos llevar a una serie de contextos diferentes, ¿no, Giovanni? Sí, claro, podemos tener cualquier tipo podemos hablar de salud, por ejemplo. Ese agente podría estar buscando resultados de sus exámenes, de cosas de su salud y contestando a respecto de ti. La base de conocimiento tú puedes pasar la que quiera y el agente tú lo transforma a la necesidad que tenga. Y ahí viene mucho de la creatividad y mirar la necesidad que tú tienes y crear el agente para solucionar un problema. Perfecto. Bueno, entonces, recap de la clase 1 realizado. Ahora sí, Eric, ¿qué tendremos en la clase 2? Dimos un pequeño spoiler en la clase 1 y ya quiero que me vayas indicando aquí el paso a paso de cómo comenzamos ahora. Dale, Chris. En la clase 1 hemos visto que nuestro chatbot no es un chatbot, pero es un servicio que está casi como un chatbot, pero interno en N8N. Hemos visto que ese servicio ya sabe hacer algunas cosas, ya sabe algunas informaciones de la política de recursos humanos de la empresa, pero no sabe informaciones muy personales nuestras en la empresa. Entonces no sabe, este modelo no sabe quién es Cristian Velasco, quién es Eric Monet, quién es Giovanni, pero sí queremos agregar un poco más de contexto porque muchas veces lo que vamos a preguntar para RH no es informaciones genéricas de vacaciones, pero las informaciones de vacaciones son nuestras informaciones que queremos. Para eso tenemos que hacer la conexión ahora con una otra base de datos. Tenemos la base de datos vectorial que es excelente para tomar las informaciones, para agarrar las informaciones de nuestro archivo de política de RH, pero no tenemos las informaciones de quiénes son los empleados de la empresa. Hay muchas maneras diferentes de hacerlo, pero la que vamos a usar aquí es de una plataforma que se llama Railway para hacer la conexión con nuestra base de datos en la nube. Y bueno, la herramienta que vamos a utilizar entonces se llama Railway. Esta herramienta nos permite crear base de datos en la nube y conectar nuestro N8N a esta base de datos. ¿Ok? Railway es una plataforma. Tú puedes crearte tu usuario, lo mostramos eso en la masterclass, cómo crear el usuario e inclusive mostramos de que te da un free trial que te va a dar acceso y te va a permitir utilizar los recursos de forma gratuita, no necesitas colocar ninguna tarjeta de crédito
y de esa forma poder realizar las actividades aquí del proyecto. Bueno, yo ya hice el login con mi usuario y la primera página que aparece es algo de esta forma, aparece Projects, no proyectos, y algunas funcionalidades aquí. Pero bueno, Eric, ¿para dónde me voy? Ahora, Cristian, hay un botón que se ve un poco rojo, un poco azul, donde puede leer New, que Ok, es para nuevo, para crear un nuevo proyecto. hice clic ahí y aquí me pregunta, bueno, ¿qué es lo que quieres crear? Y me da algunas opciones, Sí, ¿no? tenemos muchas opciones. Podemos crear un repositorio de GitHub, podemos crear una base de datos, podemos crear una imagen de Docker, pero para ahora lo que necesitamos es una base de datos, que es la segunda opción que tenemos. Database. Sí, y tenemos cuatro opciones diferentes de base de datos que se pueden utilizar. Aquí para nuestros fines, la base MySQL es es la más adecuada. Ok, y aquí voy a preguntarle a Giovanni, bueno, tenemos estas 4 bases de datos, ¿no, Giovanni? ¿Puedes explicar la diferencia por encima de cada una de ellas? ¿Y cuál es la relevancia de MySQL con Oracle? Sí, acá tenemos los cuatro principales bases de datos open source, ¿no? Que son de código abierto ahí. Y bueno, dentro de Oracle, Oracle está por detrás de MySQL, como es soporta el proyecto, es un proyecto open source, pero Oracle que lo soporta, está en nombre de Oracle. Es una de las bases de datos más populares del mundo, más usadas, ya lleva como muchos años en mercado, muy estable, muy rápida, muy buena para el uso en general. Perfecto. Entonces voy a hacer clic aquí en MySQL. Aquí aparece un mensaje, pueden ver que apareció un pop-up, deploying, porque está deployando, está subiendo nuestro servicio en la nube para una base de datos MySQL. Él demora algunos segunditos para cargar, ya lo hizo. Y ya tenemos aquí nuestro servicio, ¿no? Sí, precisamente, Cristian, esta parte se puede tardar un poco en hacerlo y es muy común que veamos algunos mensajes de errores porque intenta conectar la base de datos con un primer servicio y muchas veces no lo encuentra. Y bien, para ti solo ha tenido un error, pero para mí, por ejemplo, he tenido 2 o 3 errores antes de crear la base de datos. Pero no te asustes, alumno, porque esto es muy normal y luego si espera unos minutos más, creará la base de datos sin problemas. Perfecto. Entonces, actualmente aparece una pantalla donde está el servicio MySQL, que fue el que conectamos, el que creamos. Hay varias opciones, aquí unas pestañas. Estoy en Database, Data de datos, y aquí yo puedo escribir sentencias de MySQL, de SQL, para interactuar con esta base de datos. O también puedo irme a estos botones, ¿no, Eric? Sí, sí, ahora para tener las informaciones de nuestros funcionarios, creo que tenemos que crear una nueva tabla y tenemos para eso ya un código SQL listo que ya está disponible para los alumnos también que están viendo la inmersión y Cristian va a ponerlo aquí. Pero tú también puedes encontrarlo en nuestros archivos. Bueno, entonces, como Eric lo mencionaba, ustedes van a tener acceso al código, ¿no? La query, como se dice, de SQL. No se preocupen si no entienden en este momento a detalle todas estas informaciones, pero prácticamente aquí hay dos instrucciones: crear una tabla e insertar datos de los empleados, ¿no? Entonces, inclusive el SQL es bastante similar al inglés, ¿no, chicos? Bastante intuitivo, por así decirlo. Claro que hay que seguir una serie de sintaxis, como lo ven aquí, y lo que ustedes van a hacer es lo que yo haré, que es simplemente copiar. Ustedes van a tener acceso a este texto aquí en la descripción del video. Entonces selecciono todo, control C, y nos vamos a Railway, y en esta cajita de texto, ¿no? Donde hay un ejemplo inclusive ahí de una instrucción, hago control V chica para pegar. Es importante decir también que son dos comandos distintos, un comando para crear la tabla y otro comando para insertar informaciones dentro de esa tabla. Perfecto, entonces ya pegué aquí la información. Voy a disminuir un poco el zoom solo para que vean que está aquí toda esa instrucción. Entonces, tanto crear como insertar. Y también se puede hacer paso a paso, ¿no? Se puede primero crear y después insertar. Pero en este momento lo vamos a hacer todo de una sola vez. Muy bien, ya pegué aquí. ¿Dónde hago clic? Lo que te recomiendo, Chris, es que vas al final de la página, así, de la caja, y solo haga clic en Enter. Solo Enter. Solo, sí. Ok. Sí, ahora tenemos ya la query y podemos ver nuestra base de datos. Am,
Puedes borrar todo lo que tiene en la caja. Ok. Fíjense que apareció un pop-up, fue bien rápido y se salió, que era que la query se ejecutó con éxito, ¿no? Y ahora puedo entonces mandar una nueva query. Sí, para ver lo que tenemos en la tabla, que es select all Ok. y sería select un Asterisco puede ser, asterisco, ¿no? ¿sí? From. From empleados, que es Fíjense que la tabla que tenemos. él aquí ya tiene IntelliJ, que es aquel mecanismo de autocomplete, ¿no? Entonces, a medida que yo voy seleccionando select asterisco from, que selecciona todos los datos de dónde, de esta tabla empleados. Y simplemente doy enter, ¿no? Podemos ver aquí que justamente nos muestra a los 5 primeros. Sí, pero tenemos 3 páginas. Tenemos 3 páginas, perfecto. Entonces tenemos a Juan Silva, a María González, Carlos Olivera, Ana Lima. Hago clic aquí en la próxima página. Tenemos es una lista de 11, que inclusive aquí Eric pueden ver que está como una de las personas que trabajan en esta empresa. No me ha dicho aún en qué momento se está yendo a Lura, se fue a Chocolateca a trabajar. No, estoy trabajando en las dos, Ok, en mi perfecto. empresa ficticia también. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra tabla creada. Eric, ¿cuál es el próximo paso? El próximo paso es conectar esta tabla con el N8N. Entonces vamos a volver al N8N antes de agarrar cualquier información que sea de aquí y tenemos que encontrar dónde está la conexión. Bien, hemos conectado un almacenamiento de vectores en el botón de Tool, pero se ve otro botón de más allí abajo de Tool también. Y vamos a Perfecto. hacer clic en ese botón también. Ok, pero este es el flujo de la clase 1, no es el flujo 2 de la clase 1. Entonces aquí te recomiendo que vamos a hacer lo siguiente. Voy a volver a la página principal en N8N, al Overview. Voy a hacer clic en Overview. ¿Y te parece, Eric, si creamos una copia solo para ir dejando el registro paso a paso? Voy a crear una copia del último flujo, del flujo 2, y vamos a trabajar ya en la clase 2 a partir de ese flujo. ¿Ok? Para no empezar de cero, vamos a ganar aquí un tiempo, ¿no? Tú también puedes hacer, y esa es una buena forma de optimizar el tiempo en los flujos. Tú puedes copiar y editar, no duplicar, y a partir de la duplicación editar un flujo existente. Vengo aquí en los 3 puntitos, fíjense que es justamente el último flujo que creamos. Vengo en los 3 puntitos en la parte lateral derecha y aquí me aparece la opción Duplicate. Presiono en ese botón, tengo que cambiar el nombre, va a ser Inmersión Agentes clase 2 flujo 1 y lo duplicamos. Ahora me abre una nueva ventana con aquel flujo que ya habíamos creado, pero si edito el otro se mantiene como estaba. Sí, precisamente, Chris. Es una buena práctica porque así podemos guardar las informaciones de los flujos distintos. Y si algo ocurre mal, podemos recuperar lo que hicimos. Excelente. Bueno, entonces, solo aquí recapitulando lo que Eric nos estaba diciendo, tenemos el flujo 2 de la clase 1 y vamos a adicionar aquí una nueva tool, ¿correcto, Eric? Sí, correcto. Precisamente en ese botón de Tool para conectar una otra herramienta de memoria de almacenamiento de datos. Ok. Ahora podemos elegir a MySQL, podemos escribir MySQL. Y aquí aparece MySQL Tool. precisamente, Chris. Hago clic en ella. Y ahora vamos a tener que configurar nuestras credenciales en MySQL. Ahora sí vamos a conectar nuestra base de datos en N8N con la base de datos que está en Railway. Vamos a crear una nueva credencial, que tenemos una antigua que ya no nos sirve. Ok, entonces venimos a este botón. Fíjense que hay una cuenta creada, pero no es a la base de datos actual. Así que yo vengo a Create New Credential. Probablemente en tu caso solo va a aparecer la opción de crear una nueva. Tú vas y creas una nueva credencial. Hago clic en crear esa nueva credencial y aquí me aparecen algunos campos, ¿no, Edith? Que son, me imagino, los que tengo que ir y colectar para crear ese protocolo de comunicación. Sí, precisamente necesitamos a un host, un hospedero, ¿no? Una base de datos o la información de dónde está todo eso, el usuario, una contraseña, el puerto y una configuración de timeout, cuando la información no se puede encontrar, cuando que se rompe la comunicación aquí. Entonces vamos a volver a Railway para encontrar estas informaciones. La primera cosa que vas a encontrar es el host, dónde está, dónde es la dirección donde está esta base de datos. Vamos a Settings. Settings, ok. Sí, de configuraciones.
Sí, ahora tenemos aquí la fuente, el networking, y ya puedes ver que el private networking más abajo, un poco más abajo, ahí tenemos el público, pero el privado ya funciona porque esta base de datos ya está interna en el Railway. Ahora tenemos que llevar esta base de datos hasta el N8N. Para eso tenemos que dejarla pública, y más arriba tenemos la opción Public Networking, que es donde Este se de aquí, lee, ¿no? sí, está Hago clic precisamente. aquí. Ya tenemos aquí la opción de góndola y todo, y lo que vas a generar es un nuevo dominio. Entonces hay un botón de Generate Domain, que es, Aquí. sí, creo que violeta. Puedes elegir la puerta 3306, que es la patrón, la estándar de MySQL, y Generate Domain. Ok. Ahora ya tienes el dominio, puedes copiar esta dirección, Este de aquí, vengo sí, a este botoncito de copy. y puedes llevarlo al N8N. Lo llevamos a nuestro flujo y este es el host, ¿no? Sí, hay que borrar Sustituir. todo el localhost, sustituir por el $1, y no necesitas el puerto aquí. Puedes borrar los números Y los dos y los dos puntos. puntos, sí. Ok. Ahora el database no es el MySQL, es el Railway. Ok. Entonces coloco directamente Railway aquí. Sí, precisamente. Railway. Hay que sustituir también ahí, porque por patrón él va a intentar conectarse con tu localhost, tu dirección privada de MySQL, pero queremos algo más sencillo, algo más público. Y ahora, Chris, puedes volver al N8N, perdón, al Railway, y qué es las informaciones que necesitamos. Necesitamos al puerto, necesitamos Y el al user. usuario. Y la sí, contraseña. y la contraseña. El Pero antes puerto... aprovechemos que la puerta ya está en su área de sí. transferencia y la ponemos en N8N antes que se olvidemos Perfecto, de eso. entonces. La Sí, puerta que Pero ese es, era es la el misma, puerto ¿no? patrón. no, está en tu control Está en V, tu- porque cambia, mira. Ah, es solo el final 49. Sí, solo los números, es el 49475 en tu caso, pero los números eran distintos Diferentes. para cada uno. Ok. Que es este número aquí que fue generado. Entonces, el puerto, que si no me equivoco aparece más abajo o no. El puerto, No, solo ahí mismo. Solo ahí mismo. solo ahí, sí. Ok. Entonces, atención gente, cuando copio todo el host, ¿no? Los últimos 5 números en mi caso son el puerto. Entonces tú tienes que considerar ese número diferente que puede aparecer para ti, que es el puerto que te va a permitir conectarte aquí con el Railway. Entonces ya tenemos, vamos a volver aquí al N8N, ya copiamos el host, ya copiamos el puerto, nos falta el usuario y el password. El usuario por patrón, cuando creamos una nueva cuenta en Railway, será root Root, Sí. ok. Root. Y la contraseña, esa es un poco más difícil de encontrarla. Para eso es importante que estén muy atentos, porque en el Railway no está en la parte del settings, no está en las configuraciones, está en la parte de variables. Ok, entonces vuelvo al Railway. Estoy aquí en la página del Railway nuevamente. Aquí en variables. Sí. Variables. Tenemos a muchas variables aquí, y la que necesitamos es la MySQL root password, o sea, la contraseña del root de MySQL. Es la tercera voy a opción. aumentar aquí un poco el tamaño. Ahora sí, es la tercera opción. MySQL root password. Ok, y aquí copiar. Así es. Ok, hago clic en el botoncito de copiar. Vamos a nuestro N8N, control V chica, control V, y ya copié el password. Y ya llené todos los campos necesarios, ¿no? Sí, sí. Ok, no necesito SSL. Esto de aquí, configuraciones las puedo saltar. Sí, puedes saltarlas. Ok, doy en Save. Y fíjense que esto es importante, apareció conexión testada con éxito, ¿no? Entonces pudimos conectarnos de N8N a la base de datos de Railway. Perfecto. Cierro aquí, cierro este otro. La verdad, Chris, es que tenemos algunas configuraciones más en este nodo, porque tenemos aquí la descripción, es automática, sin problemas, pero la operación es insert, para agregar nuevas informaciones a nuestra base de datos, que no es lo que queremos hacer, pero es chévere que sepamos que esto se puede hacer también con N8N. Vamos a elegir otra opción porque solo queremos ver los registros que tenemos, que es el Select, para elegir
las informaciones de un usuario. Y más abajo tenemos dos opciones para decirle al N8N dónde está la tabla. Tenemos from list o name. En nuestro caso podemos dejar from list porque solo tenemos una tabla, pero si tienes demasiadas tablas en tu Railway o en tu MySQL local, sería una buena idea escribir el nombre. Pero ahora tenemos solo una tabla y se puede hacer clic en este campo y va a buscar y ya la encontró. Aquí aparece la tabla empleados, que es la tabla empleados que está registrada en nuestro Railway. O sea, ya está esa conexión funcionando. Y hago clic en ella, ¿no? Precisamente, Chris. Y ahora tenemos, es una buena idea también tener algunas configuraciones adicionales porque si el usuario escribe su nombre, pero no sé, entre su nombre y su apellido se pone 2 o 3 espacios, no se va a encontrar si está en la opción por defecto, que es buscar el nombre igual a lo que está en nuestra base de datos. Tenemos que cambiar por algo que se aproxime, pero no sea perfectamente igual. Perfecto. O sea, esto quiere decir de que, por ejemplo, nuestro usuario puede ser Juan Pérez. Él no necesita decir, yo soy Juan Pérez, mándame los datos de Juan Pérez. Si él le dice, soy Juan, que ya reconozca y le puede mandar los datos de Juan. Tal vez te pregunte el apellido, vamos a ver si Okay. funciona. Perfecto. Pero tenemos la opción aquí Select Rows para elegir las columnas y vamos a hacer clic en Add Condition y tenemos aquí la opción de columnas. Vamos a informar dónde está la información que vamos a solicitar a nuestro MySQL, nuestra base de datos. Podemos pedirle el email, el departamento donde está, el puesto, pero lo más sencillo es el nombre. Normalmente Perfecto. cuando vamos a pedir informaciones utilizamos nuestro nombre. Yo no tengo ni idea de cuál es mi ID en Alura. Perfecto. Y aquí importante, gente, ¿no? ¿Por qué que estos datos aparecen? Voy a volver al Railway, Eric, les voy a mostrar aquí en el database. Buena idea, Chris. ¿No? En la tabla empleados, que es justamente la que tenemos. Y eso que estamos viendo, vamos a disminuir un poco el zoom, solo para mostrarle, que lo que estamos viendo en el N8N, esos campos, son los títulos de las columnas, ID, nombre, email, departamento, puesto, y aquí están las otras. La fecha de ingreso a la empresa, el saldo de vacaciones, el banco de horas, la modalidad de trabajo. Entonces son todas las informaciones que tenemos en esa tabla empleados registradas y que por el hecho de habernos conectado con N8N actualmente tenemos cada uno de esos campos que aparecen aquí. Entonces yo puedo crear consultas que utilicen estas informaciones, ¿no? Y como Eric lo decía, entonces vamos a ir por el nombre. Yo quiero que el input de nuestro chat cuando el usuario manda sea a través del nombre. Y acá, solo recapitulando también, nosotros, les dije que nosotros que damos poderes a un agente, ¿no? Ellos no tienen acceso a su base de datos por defecto. O que nosotros estamos dando acá es de pasando acesso a la base de datos e instruyendo un poco acá a cómo buscar en esa tabla. Entonces, estamos diciendo que va a buscar en la tabla empleados, usando la columna de nombre, para encontrar los registros y contestar a respecto de preguntas. Perfecto. Entonces ya seleccionamos aquí el nombre columna y me imagino que aquí el operador dice equal, de igual. Tenemos que cambiarlo, ¿no? Sí, vamos a cambiarlo por like porque es parecido a similar, pero no es precisamente igual. Ok. Y para el valor vamos a pedirle a la IA que nos apoye en eso. Vamos a hacer clic en el botón del campo de valor. Sí, en el Aquí botón de inteligencia artificial, ¿no? Aparecen unas estrellitas aquí. Ok. Precisamente, el botón de inteligencia artificial hace con que se busque la inteligencia artificial reciba la información de mi nombre es Eric Monet y yo soy todo eso y descubra cuál es la información que se quiere. Claro, perfecto. Pero vamos a agregar también una descripción para no dejar que la IA lo haga todo sola. Vamos a aquí en este botón add description después del value. Precisamente, Chris. Y ahora tenemos que escribir un comando más sencillo, un comando más fácil para que la IA sepa cómo estamos queriendo buscar las informaciones en nuestra base de datos. Entonces te recomiendo que escriba algo como usa siempre el formato. Usa siempre el formato. Y ahora el símbolo que utilizamos para el like, que es el porcentaje.
Ok. Nombre dentro de... Nombre, el campo sí, porque es nombre. el campo que estamos utilizando. Y otro símbolo de porcentaje Ok. para búsqueda parcial. Ok. Y podemos poner un ejemplo. Por ejemplo, 2 puntos. Podemos escribir otra vez el símbolo de porcentaje y, no sé, Eric Monet, Eric. Con espacio así normal. sí, con espacio normal, Dos Ns. dos Ns y la E, Y cierro el... y cierra, sí, el comando de like, que es con porcentaje. Ok. Y ahí terminó la descripción. Sí, eso es todo. Ok, perfecto. Puedo cerrar aquí esta ventana y podemos ver de que voy a organizar solo mejor nuestro... Hay un botón más abajo, Chris, y si quieres personalizar la organización, está bien, pero hay un botón que se ve, Este de aquí. sí, para barrer de Tidy Up. Parece Sí, que una escoba, ¿no? Para barrer. Ah, ok, y él te lo sí, organiza. él te Perfecto. organiza, pero muchas veces queremos darle un poco más de personalización, así que nos permite también agarrar y arrastrar. Perfecto. Entonces, solo para ubicar aquí a las personas, el último nodo con el que trabajamos fue este que parece un delfín, que es justamente el símbolo, ¿no? de MySQL. Y aquí podemos ver, selecciona, ¿qué es lo que hace? ¿No? Selecciona filas, selecciona informaciones de una tabla en MySQL. Perfecto, Eric. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Podemos probar? ¿Qué dicen? Podemos probarlo o podemos agregar más informaciones en un prompt. Ah, ok, perfecto. Que era lo que hablábamos en la clase 1, ¿no? Darle más contexto. Giovanni también lo viene reforzando bastante, darle más contexto a este agente para que sea más específico y esté mejor entrenado, ¿no? Llamamos isso de System Prompt. Essa é uma maneira de dar mais instruções ao agente para que cambie sua personalidade estándar para algo mais customizado. Então, aí tudo pode dar instruções de qual é tu nome, como que deve, em geral, contestar as perguntas, sua personalidade e todo, e vai cambiar o comportamento um pouco do modelo de linguagem que estás usando. Então, é uma maneira de tu personalizar um modelo que existe na LLM para tu caso de uso. Perfecto. Hasta ahora estamos contando con la suerte porque hemos dado un poco de suerte y nos ha alucinado un poco, pero no hemos sido muy específicos. Pero sí intentamos probar muchas y muchas y muchas veces, seguramente va a empezar a alucinar un poco. Vamos a darle un poco más de instrucciones, un poco más de dirección. O que viramos essa hora foi que o modelo de linguagem ha deduzido um pouco sua personalidade por o contexto por as informações que está recebendo. Então, quando buscava a política de RH, lograva entender, ok, creio que sou um agente de RH, pero nunca le decimos isso. Agora vamos ser mais específicos. Entonces, vamos a entrenar justamente, ¿no? Colocar ese system prompt que Giovanni lo estaba diciendo aquí en nuestro AI Agent. Yo ya tengo preparado justamente ese prompt, ustedes también lo van a tener disponible, que pueden verlo aquí, voy a aumentar un poco el tamaño, donde estamos siendo bastante específicos. Ahora sí le decimos, eres el buddy, ¿no? El amigo, el aliado, soporte de recursos humanos, asistente virtual de Chocolatec. Aquí dice las reglas, inclusive responde siempre en español, responde solo dudas relacionadas con recursos humanos, y es un poco lo que Eric y Giovanni decían, hemos tenido suerte hasta aquí, porque sin haberle dado estas instrucciones tan específicas en la clase 1, ya él se mostró, ¿no? bastante resiliente frente a preguntas de la pregunta del mundial, que no es el contexto con el cual fue creado para trabajar. Inclusive aquí ya le damos las instrucciones de identificación del empleado, que es lo que estamos colocando, adicionando en esta clase 2. Nos dice, si el usuario no dice quién es, pregúntale su nombre completo en la primera respuesta. Usa la herramienta de MySQL para buscar en la tabla de funcionarios, usando siempre el nombre completo informado por el usuario en la conversación. Si se encuentra, mejor dicho, usa los saldos de vacaciones y banco de horas. Si no se encuentra, no inventes datos personales. Eso es importante. No queremos que alucine y solo por dejarnos felices que nos diga que siempre tenemos 30 días de vacaciones. Nos tiene que dar datos reales. Responde solo con base en las políticas generales de recursos humanos del Vector Store. Usa la base de conocimientos para dudas generales. Estamos siendo bastante específicos. No me gustó aquí el System Prompt que fue creado. Lo selecciono, Control C. Volvemos a nuestro N8N, a nuestro workflow. ¿Y a dónde me voy, Eric? Al AI Agent, ¿correcto? Sí, es el AI Agent. Es donde tenemos una caja para agregar este prompt. Perfecto. Hice doble clic. Aquí están las configuraciones que ya estaban por defecto. Y
¿dónde adiciono ese System Prompt? Sí, no se ve la caja porque se la tiene que agregar. Entonces hay que hacer clic en Add Option Add Options, y tenemos la opción System Message. System Message. Es el mensaje del sistema. Ok, y fíjense que justamente aquí él ya nos da no una ayuda, no dice you are a helpful assistant. Sí, porque eso es lo que usa por defecto. Hasta ahora estaba funcionando bien porque tenía ese mensaje, pero Ok. ahora queremos que funcione mejor. Perfecto, entonces voy a borrar esa instrucción que estaba en inglés, control V chica aquí, y aquí podemos ver que ya tenemos toda nuestra instrucción, nuestro System Message o System Prompt para nuestro agente. Precisamente, Chris, ahora creo que podemos probarlo. Ok, voy a cerrar entonces esta ventana y para probar únicamente OpenChat, ¿correcto? Sí, sí. No, Ok, OpenChat. Aquí hay algo importante y que puede ser que a ti te dé un error. Recuerden que nosotros ya tenemos el flujo 1 de la clase 1 rodando y siendo ejecutado. No tenemos la memoria de las informaciones de la base de conocimiento del TXT y aquí en el flujo, ¿no? Entonces, si tú vuelves y abres el N8N nuevamente, vas a tener que ir a ejecutar el primer flujo para que se Sí. cargue la información para poder utilizar aquí el chat, ¿no? sí, si tardas un par de días hasta ver la clase 2, entonces vas a tener que ejecutar otra vez el N8N. Bueno, entonces puedo hacer aquí alguna pregunta. Voy a buscar algún nombre, ¿ok? Primero vamos a probar un verdadero, o sea, Juan Silva. Sí, vamos a empezar con el camino feliz. Ok, vamos a comenzar con el camino feliz. Volvemos aquí. Esperen, voy a cerrar esta primera página que está. Ou podemos mirar só um hola para mirar como se cambia a resposta. Excelente, ¿verdad? Mandamos primero un hola. Vamos a interactuar como si fuera nuestro agente real. Nos dice, hola, ¿cómo estás? Ya nos responde mucho mejor. No soy el HR, soy el buddy de recursos humanos, el asistente virtual de Chocolatec. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Para poder asistirte mejor, y ahí nos dice, por favor, dime tu nombre completo. Mira que chévere, acá já temos a personalidade que nós outros demos à inteligência artificial e já está contestando com essa personalidade. Perfecto. Incluso antes, ¿por qué no estaba nada diciendo que queríamos una respuesta en español? Podría ser que la respuesta nos fuera en inglés o en otro idioma. Ahora será siempre en español. Ok, perfecto. Bueno, voy a recordar el nombre que iba a ver. Es Ana Lima. Voy a decirle Ana Lima. No hay ninguna verificación si realmente eres Ana Lima, que nos falta aún una preocupación con la seguridad, pero Así es. en un Ahora. ambiente real de desarrollo, eso sería importante. Así es. Bueno, ¿qué nos responde en este momento? Hola Ana, ¿cómo estás? Soy el HR Buddy, el asistente, ok, está respondiendo siempre eso. Eso podemos después configurarlo, ¿no? Para que no sea tan repetitivo. Por cierto, según nuestros registros, tienes un saldo de 15 días de vacaciones y un banco de horas negativos de 4 horas. Si necesitas información sobre cómo gestionar tus vacaciones o horas extras, no dudes en preguntar. Ok, vamos a validar esas informaciones. Dice 15 días de vacaciones y un banco de horas negativos de 4 horas. Bueno, llegó la hora de la verdad. Vamos a ir aquí a MySQL. Vamos a buscar a Ana Lima, es la número 4. Voy a disminuir un poco el tamaño para poder ver mejor. Ana Lima nos dijo que tenía 15 días de vacaciones. Aquí está, es el número 4. Y 4 horas negativas de banco de horas. ¿Ok? Entonces, está conectándose bien, está respondiendo las informaciones. Ya hablamos sobre seguridad en unos minutos. Ahora me gustaría que le preguntemos de alguien que no está en esa lista. Sí, podemos preguntar de ti. Cristian, Ok. ¿puedes poner tu nombre? Le voy a decir, voy a continuar esta conversación, ¿ok? Podría comenzarla de nuevo, pero le voy a decir, ¿me puedes pasar los datos de Cristian Velasco?
Y me dice, lo siento, no puedo proporcionar información personal de otros empleados sin su consentimiento. Si necesitas contactar a Cristian por motivos laborales, te sugiero que uses los canales de comunicación internos de la empresa. Funcionó, pero no necesariamente el comportamiento que queríamos, ¿no? Porque en realidad él no tiene en su base de datos a Cristian Velasco, entonces no es que no tiene el consentimiento para pasar la información, pero no nos respondió eso, no nos dijo esa información no está en mi base de datos. Y aquí, Giovanni, quizás sea importante, ¿no? Comenzar a entender de que, ok, aquí para efectos didácticos, educativos, nuestro modelo y nuestro agente está funcionando perfectamente. Pero ¿qué preocupaciones tendría que tener ya nuestro estudiante pensando que esto va a estar funcionando en una empresa? Acá contamos um pouco com o agente ha mirado como histórico de conversação, ha visto que tu ha dado tu nombre, depois outro, e ha decidido como não vai contestar. Pero em um sistema produtivo, nós temos que garantizar que isto não passe. Então, o que deveríamos fazer aí, generalmente, é añadir uma capa de autenticação, de que forma que sabemos que tu és, antes que tu empiece a hablar, já sabemos quem tu és, em la tu de búsqueda em MySQL tengamos uma regra como um pouco queimada, sei o nome do usuário e só busco dados desse usuário. Assim garantizamos que um usuário não se pode passar por outro, porque se resetamos esse chat e volvemos de zero e tu disses que é outra pessoa, tu lograria buscar dados dessa pessoa. Então, aí é um risco. E também, explicando um pouco acá do que está passando, esta tool que criamos, me gusta sempre descer o nome depois, porque às vezes o nome assusta, não? Se chamamos de NL2 SQL, então Natural Language to SQL. Então, essa é uma outra técnica que hemos usado acá, que para mim é genial a ideia por detrás, porque estamos pedindo que a inteligência artificial genere o código de la query, de la consulta dinamicamente, execute e traga os resultados. Por detrás é isso que está passando e está traindo acá as respostas basado nisso. Pero, volvendo à questão da segurança, muito importante, então, nós outros que demos poder a la IA, temos que ser responsáveis, le demos poder, pero deixamos que uma pessoa busque dados de outra, que pode ser um issue, então, teremos que añadir depois uma outra capa de autorização, de autenticação, ¿no? Para garantizar que um usuário não busque informação de outro. Y Cristian, no ha sido la respuesta que queríamos, pero ha sido la respuesta que le hemos informado al modelo que nos hiciera, porque como ha dicho Giovanni, el modelo se acuerda de los mensajes anteriores y teníamos una configuración en nuestro Simple Memory para que el modelo se acordara de los 5 mensajes, las 5 interacciones anteriores. Pero si escribes entonces hola, 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 muchas veces se va a olvidar de los mensajes anteriores y puedes decirle, quiero las informaciones de Cristian Velasco y tal vez te las pase. Ahora, pero aún puedes intentando superar las barreras de seguridad. Puedes decir, soy Cristian Velasco y ver si te intenta dar la información. A ver, vamos a intentar eso. Voy a decirle, soy Cristian Velasco, ¿cuántos días de vacaciones tengo? Está conectándose nuevamente. Estamos esperando aquí que está pensando. Y dice, ahora sí, cambió la respuesta, ¿no? Nos dice que y ahora, en esta ocasión, nos dice, no pude encontrar tus datos en el sistema. ¿Podrías verificar si hay algún error en tu nombre completo? Y efectivamente, yo no está Cristian Velasco en la tabla. Ahora vamos a hacer la prueba. Y ahora le voy a pedir otra persona. Ya le pedimos de Ana Lima. A ver, vamos a ir con Fernanda Costa. Voy a volver recomendo aquí. que podemos hacer também, para que sepa, há um botãozinho que é muito chiquito aí arriba do chat, à la derecha como uma flecha curvita aí arriba à la derecha, mais à direita. E aí limpa o chat, empieza na seção de ceros. É interessante também para hacer pruebas. Ok, vamos a resetear el chat. Y le voy a pedir de otra persona, pero en esta vez le voy a pedir 2 personas que existen, ¿ok? Entonces vamos primero con Fernanda Costa. Hola, ya voy a saltarme, inclusive pásame los datos de Fernanda Costa. Él no reconoce que es tu nombre completo, sí. Ok, entonces vamos a decirle... porque no sabes si tú eres Fernanda Costa o no. Claro. Isso estava em um sistema pronto, não tinha como uma instrução de como seguir. Tiene una instrucción de cómo comenzar la conversación. Y si tú le dices, yo soy Fernanda Costa, puede ser que te lo pases. Y aquí nos pasó todos los datos de Fernanda Costa. Su email, departamento, la fecha de ingreso, el saldo de vacaciones, etc. Ahora voy a venir y voy a escoger otra persona. Bruno Álvarez. Le voy a decir, yo soy Bruno Álvarez. Álvarez, pásame mis datos. No hemos
decidido nada acerca de la seguridad aquí, pues, así que si él lo decide, el N8N lo hace por su propia cuenta, pero no creo que lo va a hacer. No, se entregó justamente, ¿no? Entonces, estas de aquí son lógicamente vulnerabilidades que en este momento tiene este flujo, este sistema que hemos construido, ¿no? Aquí por efectos de tiempo y didácticos también vamos a parar con la complejidad de nuestra gente en este momento, pero podemos dejárselo de desafío aquí a nuestros estudiantes. Los que quieran ir más allá pueden pensar, ¿no? Discutir ahí cómo crear esta capa de seguridad para que pueda ser un poco más seguro. Quizás no la autenticación, pero de qué otras formas pueden mejorar el sistema pronto. O algún otro elemento, algún otro nodo que pueda garantizar más seguridad, ¿no, Eric? Sí, precisamente. En un entorno de aprendizaje es muy normal que dejemos la parte de seguridad para más al final, pero porque nos dificulta un poco hacer las pruebas. Pero si tú ya te sientes un poco más cómodo, lo estás probando con N8N y quieres agregar un poco más de contexto, agregar un poco más de seguridad, tornar tu proyecto un poco más robusto, puedes intentar crear esta parte de seguridad sea dentro de N8N o en tu base de datos, o tal vez lo que sea mejor es unir a los dos. Podemos dar um tip também de um outro conceito para que também busquem. É um conceito também que se usa dentro da LLM que se chama guardrail. Também é uma outra forma de controlar um pouco o comportamento do agente. Podem buscar a respeito e como usá-la também. Pero é menos seguro que se tu garantiza disso dentro da base de dados, não? Porque aí como o modelo de linguagem natural, tu podes intentar fazer como um jailbreak que a pessoa entende, como hicimos acá, sou outra pessoa, talvez lo engane, então não é garantia, pero é muito interessante e muito usado também esse conceito, les recomendo que busquem, guardrails. Muy bien, construimos nuestro agente, ¿no? En realidad mejoramos nuestro agente que habíamos construido en la clase 1. Ahora se conecta a una base de datos, ya puedo traer informaciones de fulano, de mengano, de sutano. Faltan capas de seguridad aquí, ¿no? Le estamos dando aquí recomendaciones y tips de cómo pueden mejorar creando alguna autenticación o guardrails, aquí como lo dijo Giovanni. Pero en la realidad, no, Eric y Giovanni, nuestro equipo de recursos humanos de una empresa, un equipo de recursos humanos, no va a entrar a N8N, el usuario no va a entrar a N8N a interactuar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer de que esto sea realmente accesible, ¿no? O sea, porque quien va a construir este agente es, el builder, ¿no? Que puede ser un programador o hasta la propia persona de recursos humanos, como lo hemos mostrado aquí, no necesita saber programar, construyó su agente. ¿Cómo deja disponible este bot para que los usuarios puedan interactuar? Ahora sí vamos a tener que crear un verdadero chatbot fuera del N8N conectando nuestro flujo con herramientas de comunicación externas. Perfecto. ¿Es posible eso, Giovanni? Sí, posible. Y N8N es muy bueno para eso. Tiene varios conectores listos para las más distintas herramientas. Entonces puedes conectar ahí con Slack, Microsoft Teams, con Telegram. Entonces es muy chévere y más de uno al mismo tiempo, que tú puedes jugar un poco con eso y así poner en producción y dejar dentro de una plataforma de conversación más accesible para tus usuarios. Perfecto. Entonces eso es lo que tú vas a aprender en la próxima clase, en la última clase, nuestra clase 3, vas a tener la oportunidad junto a nosotros de ahora colocar en producción, vamos a decirlo así, este chatbot que hemos construido. Porque como lo dije, no es nada eficiente, nada productivo, ¿no? Que tú vayas compartiendo tu N8N para que la gente acceda y pueda interactuar con él. No tiene ni lógica en realidad. Entonces vamos a colocar este flujo en producción y poder accederlo a través de una plataforma de mensajes. ¿Ok? Quiero agradecerte a ti, agradecer nuevamente a Eric y a Giovanni por habernos acompañado en esta clase número 2 que está increíble. Los recados para ti, los de siempre, participa del Discord, es muy importante que estés ahí interactuando, aprendiendo estos desafíos que le estamos dejando. Por ejemplo, pueden surgir ahí discusiones entre ustedes súper interesantes de cómo proteger y dejar más seguro el agente de inteligencia artificial, y participen también de los eventos en vivo como mentorías y las live que tenemos aquí en la inmersión de agentes inteligentes en One. Por último, no menos importante, ve hasta el final, obtiene tu certificado